Y el sermón de esta tarde es precisamente creer en el poder de Jesús. ¿De dónde vamos a tomar la reflexión de esta tarde? Pero antes déjeme preguntar esta tarde a cada uno de ustedes. Cada día, cada uno de nosotros necesitamos movernos, usar nuestro cuerpo físico para hacer nuestras actividades diarias, ¿sí o no? Por ejemplo, los deportistas usan sus manos y pies para hacer su deporte. Unos usan más una parte del cuerpo que otros. Por ejemplo, los que juegan béisbol, ¿qué es lo que más ellos usan? La mano, porque es el pitcher lanzando la bola y los otros cogiendo la bola, como el catcher y todos los que están en base, etcétera, etcétera. Y entonces la mano se usa mucho en el béisbol. También en el básquetbol se usa la mano para coger el balón, para driblar el balón y para encestar la cesta. Igual en el voleibol es golpeando la bola, usando las manos para proteger que no le hagan un punto. Continuamente están usando las manos, como también sus piernas y todo su cuerpo. Para hacer deporte se usa esa parte del cuerpo, unos más que otros. Pero también, mis hermanos, los músicos usan sus manos, los cantantes usan su voz. El deporte donde se usa completamente el cuerpo, ¿cuál es? Natación. ¿Sabe cuál es el deporte donde usted usa todo el cuerpo? La natación. Es el único deporte donde usted está completamente usando el cuerpo, manos, pies, respiración, todo completo, circulación, todo está en la natación. Posiblemente habrá otros deportes, pero el más gráfico, para que ustedes entiendan, es la natación. Ahora bien, ¿captan la idea? La idea es eso, mi hermano y mi hermana, que todo nuestro ser se tiene que estar usando, activando, porque si usted no usa su cuerpo y si usted no usa sus miembros, ¿qué hace? Se desactivan. Hay personas, mi hermano y mi hermana, que mentalmente, psicosomáticamente se tuyen y ya no vuelven a caminar. No, yo no puedo caminar. Tú puedes. No, no puedo, porque ya le mandó la orden al cerebro. Y el cerebro le manda la orden al cuerpo y el cuerpo reacciona a lo que el cerebro le dice. Y es muy difícil sacar a una persona cuando mentalmente y emocionalmente se hunde en el desespero de hacer que su cuerpo no responda a lo que está en su mente y en su cerebro. Pero al hablar de esto, ¿saben ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que también en el mundo espiritual cada día nosotros debemos activar la fe? Debemos ejercitarla para que se mantenga fuerte, dinámica, firme, activa en todas las áreas de la vida. Amén. Y quiero usar la historia de la mujer con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, narrada en los 3 evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. Es un poderoso testimonio de fe que lo quiero compartir esta tarde. Y eso nos va a llevar a una conclusión. ¿Ok? Quiero usar el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. De los 3 evangelios, Marcos es el que más me da de la historia de esta mujer. Mateo me da un poquito, Lucas me da otro, pero el que tiene más completa la historia para imaginarnos quién era la mujer de flujo de sangre es Marcos. Es interesante cuando ustedes leen los evangelios y puedan ver esa diferencia y puedan ustedes decir, wow, qué interesante que el evangelista usa algo del cual yo como estudiante de la Biblia, yo como pastor, como maestro, pueda sacar una historia y presentarla a la gente y el Espíritu Santo ponga el sello de aprobación a esa historia y esa historia tiene una lección.
Y esa lección es para que usted y yo la aprendamos y la usemos esta nueva semana. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Voy a leer la historia para que ustedes lo lean en su casa. Pero es interesante que en los 3 evangelios la historia está entretejida en otra historia. Y es muy importante que ustedes, cuando lean el evangelio, ustedes digan, pero un momentico, Jesús comienza hablando de que un hombre de la sinagoga llamada Jairo vino y le dijo a Jesús, mi hija se está muriendo y mi hija necesita que usted la visite o que usted vaya y la sane. Y en medio de ese entretejido aparece la mujer con flujo de sangre en la multitud. Y es interesante que ustedes, cuando lean el evangelio, miren que dentro de este drama hay 2 historias en una. En el versículo, pero quiero tomar la segunda historia, desde el versículo 25, capítulo 5 del evangelio de Marcos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Imagínate cómo estaría. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado, Jesús? ¿Qué pasa contigo? ¿Ah? Te están empujando, te están estrujando y todo el mundo te está tocando indirectamente. Y tú dices que alguien te tocó. Come on. Mas, sin embargo, Jesús seguía pidiendo quién me ha tocado. Pero él miraba a Jesús alrededor para ver quién había hecho esto. Él ya lo sabía. Pero él estaba dando oportunidad a esta persona de dar testimonio de lo que había pasado. Y esto es importante. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. ¡Wow! ¡Qué historia, mi hermano y mi hermana! Pero miremos cómo usted, no sé si usted es como yo, que a mí me gusta leer un pedazo de historia y meterme en la historia, porque me gustaría como decir, wow, ¿qué haría yo si estuviera en caso de esta mujer? ¿Qué hubiera hecho yo si tuviera una enfermedad como la de esta mujer? ¿Me arriesgaría tanto? ¿Me metería a que me pisaran, a que me golpearan más y me fastidiaran más y no lograr nada? Pero esta reflexión del Evangelio, de la buena noticia, porque el Evangelio traduce ¿qué? Buenas noticias de fe. Nos enseña sobre la importancia de la fe activa, la confianza en el poder de Jesús y la búsqueda de su gracia. Amén. Fe activa. Versículo 25, mi hermano y mi hermana, que lo leímos hace un minuto. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, los médicos lo habían gastado todo y nada le servía, al contrario, se sentía peor.
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuál era el pensamiento de la mujer cuando tocó su manto? Sí. Si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Wow, era una fe poderosa, activa. Pero mi hermano y mi hermana, si usted es curioso como yo, usted no quiere saber a qué se parece el flujo de sangre de esta mujer hoy. ¿Verdad que sí o no? ¿O no quieren saber qué era el flujo de sangre en esa época? 21 siglos atrás. Era posiblemente dos causas. Una, desintería. Pastor, ¿con qué se come eso? Es un trastorno inflamatorio del intestino. Gastroenteritis. Especialmente del colon, que produce diarrea grave con sangre en las heces. Esta era una posibilidad. La otra pudo ser un cáncer uterino, un problema en el sistema reproductivo, u otras cosas que no entendemos. Lo cierto es que el Evangelio relata que tenía 12 años con sangramiento. Ahora, mi hermano y mi hermana, ¿cómo se siente una persona con 12 años sangrando? Débil es lo primero. Débil. No se puede ni mover de la cama. Cuando hay sangramiento, ¿qué se necesita? Transfusión de sangre para reparar lo que bota. Si era algo gastro, no podía comer casi nada, porque todo lo que comía lo botaba. Era una situación difícil, mi hermano. Y esta mujer duró 12 años con este problema. Se meten en la historia. ¿Por qué quiero que se metan en la historia? Para ver el poder de Dios. Amén. Actuando. No importa si usted tiene una enfermedad, tiene un cáncer, tiene un diagnóstico terminal, para Jesucristo eso es nada. Amén. Pero tiene que actuar la fe. Amén. Amén. Y entonces, mi hermano y mi hermana, la mujer no se limitó a creer en Jesús, sino que actuó sobre su fe, arriesgándose, acercándose a Él en medio de la multitud. Su acción demuestra que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza que impulsa a la acción. Toque de fe. Su acto es tocar el manto de Jesús, aunque aparentemente sea algo insignificante, fue un acto de fe profundo para ella. Para ella, mi hermano y mi hermana, no solo era un contacto físico, sino una conexión espiritual con la fuente de sanidad. El Evangelio no nos dice si ella era una mujer extranjera o judía, pero posiblemente era judía. ¿Sabe por qué? Porque ella conocía lo que los padres le habían dicho a ella por la tradición judaica acerca de las vestiduras de un sacerdote. Porque cuando ustedes van, mi hermano y mi hermana, al Éxodo capítulo 28, va a encontrar que Dios ordenó cómo deberían vestirse los sacerdotes y cómo tenía que fabricarse, con qué colores, con qué tela. Lo diseñó de tal manera que era algo del cielo y no de la tierra. ¿Entienden la conexión? Que sus vestiduras, aunque fueron hechas en la tierra, tenían el diseño del cielo. Y aquí lo importante, mi hermano y mi hermana, es que esta mujer tenía algo del pasado que le habían dicho. Dijo, si toca el manto del sacerdote, puede salir bendición de él. Miren, mis hermanos y mis hermanas, cuando ustedes ven a través de la televisión, cuando el Papa de Roma sale en su carro, la multitud de gente que hay en el Vaticano,
que aproximadamente son entre 25 a 40.000 personas que se reúnen en la plaza. Mi esposo y yo hemos estado en esa plaza y sabemos lo grande que es y la cantidad de gente que le cabe a esa plaza. ¿Qué hace la multitud cuando pasa el Papa? Lo quieren tocar. Porque en la mentalidad y en la fe de esas personas, ¿qué creen? Este es el santo. Y el santo tiene poder en su presencia y tiene poder en que lo toquemos. Y hay de aquellos cuando el Papa pasa y les toca la mano, no se la vuelvan a lavar, no sé por cuánto tiempo. Porque tienen esa fe. Imagínense si eso es con un hombre como estos, ¿cómo sería con Jesucristo? Y esa era la mentalidad de esta mujer. Las vestiduras sacerdotales no eran solo una ropa, moda o estilo, sino un símbolo poderoso que apuntaba hacia la persona y obra de Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote. ¿Qué significa el borde de su manto? Los judíos interpretaban al manto o al borde del manto de nuestro Señor Jesucristo como al sol de justicia con el Mesías y sus alas con el borde de su manto. Cuando la mujer tocó el borde, estaba creyendo fervientemente que Jesús era el Mesías y que Él le daría sanidad. Esto es una implicación teológica muy profunda, mi hermano y mi hermana. Lo que pasa es que cuando uno lo lee así a la carrera, es una historia más, es un milagro más. Pero no, mi hermano y mi hermana, ¿sabe cuál es la diferencia de este milagro de Jesús con los demás milagros que hay registrados en el Evangelio? Que el único milagro donde una persona por tocar a Jesús recibe sanidad es este. El resto de los milagros Jesús tocó a la persona, le untó barro, le hizo algo con sus manos, hizo algo con su presencia. Pero este es el único milagro registrado en los evangelios donde es la mujer la que toma la iniciativa por la fe, toca su manto y recibe la sanidad y la bendición. Mi reflexión personal: esta mujer tuvo un toque del Espíritu Santo que le impulsó a buscar su sanidad tocando el manto de Jesús. No había otra manera. Porque mi hermano y mi hermana, ponga que Jesús tenía 12 discípulos alrededor de él. ¿Sí o no? Pongámonos en ese escenario. Y que curiosos hubieran 200 personas alrededor. Esa mujer está debilitada, sangrando, 12 años en debilidad, 12 años con una enfermedad. Esa mujer empieza a gatear y a abrirse paso entre 200 personas mínimo. Y cuando llega y ve el manto de Jesús, lo alcanza a tocar. Tiene que haber sido el chispazo del Espíritu Santo diciendo: si tú quieres encontrar sanidad, toca el manto de Jesús. Y lo otro, mi hermano y mi hermana, es que esta es la única persona que es sanada tocando a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, mi hermano y mi hermana, en el versículo 30? Estamos en Marcos, capítulo 5. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús tenía el poder de sentir quién le tocaba y cuándo se activaba su poder sanador. Ahora, muchos de ustedes que son conocedores de la Biblia pueden decir: pastor, pero también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 19, nos dice: y toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y sanaba a todos.
¿Entienden esto? Amén. Ya el Evangelio de Lucas lo estaba registrando también. Era que habían sucedido casos, pero este es un caso particular. Porque en el Evangelio de Lucas no me dice que Jesús se detuvo solo en el caso de la mujer con flujo de sangre. Que en los 3 evangelios pregunta lo mismo. ¿Quién me ha tocado el vestido? Porque un poder especial salió de mí. ¿Y quién más que Jesús para sentir que de él sale poder? Y es ahí donde mi hermano y mi hermana nos entendemos cómo es que Jesús sanaba a todos, pero habían casos particulares. Jesús, reconociendo la fe de la mujer, la sanó y le declaró: tu fe te ha salvado. Esta respuesta destaca la importancia de la fe en la experiencia cristiana y cómo esta fe puede traer sanidad y salvación hoy. La historia también nos habla de la salvación integral que Jesús ofreció a la mujer. No solo fue sanada de su enfermedad del flujo de sangre, porque la mujer registra que cuando tocó el manto de Jesús, en ese momento entendió que su cuerpo estaba sano, que su sangre se secó, es decir, que no cayó más sangre, y que fue liberada de aquella enfermedad. Amén. Pero lo más lindo, mi hermano, del Evangelio es lo que le dice Jesús en el versículo 34. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, es decir, de tu enfermedad. Mi hermano y mi hermana, que el mismo Señor Jesús le diga a ella, hija, es el reconocimiento de que yo soy no solamente tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy tu Padre celestial, yo soy tu proveedor, yo Amén. soy tu ayudador, y empieza a decir todo lo que Dios tiene como herencia para los hijos de Dios. ¿Cuántos Amén. le dan gloria a Dios? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos, mi hermano? Verso 31. Pero mire, mi hermano y mi hermana, a mí me gusta ir donde está el cuento bien. Y en Lucas, encontramos a Pedro, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Mateo no aparece Pedro, pero Lucas lo registra, mi hermano y mi hermana, porque es importante para nosotros entender cómo aparecen las personas en cada una de las situaciones. Lucas capítulo 8, del versículo 43 al 48 está la historia, la misma que está en Marcos, la misma que está en Mateo. Y aquí en el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta, viejo, te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Recuerden que Pedro es bien impulsivo, es un sanguíneo, es un hombre que le dicen, oye viejo, Jesús, ponte en el suelo, viejo. ¿Qué te pasa? Hay 500, hay 1000, hay una cantidad de gente estrujándote y nosotros tratando de que no te toquen y te tocan y usted dice que ¿quién te tocó? Come on, viejo. Pudo haber sido yo, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Felipe, cualquiera de nosotros que nos empujaron y te tocaron.
Y tú estás diciendo que quién me tocó. Lo que Pedro no sabía es que Jesús había salido un poder especial. No es nada en contra de Pedro, mi hermano y mi hermana. No es nada en contra de ningún hermano y hermana en Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos volvemos Pedro en una situación hoy con un hermano y con una hermana en la fe que desesperadamente está pidiendo ayuda? Y la respuesta de nosotros hacia esa persona es: no molestes más, no fastidies al maestro, no ores más. ¿Sabe qué? Acuéstate y muérate. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a una persona que nos llama y pide oración y pide ayuda y hay una desesperación? ¿Cuántos de ustedes y yo hemos estado en un momento desesperante? En un momento en que tiramos la toalla, estamos buscando auxilio y ayuda y no encontramos a Jesús, pero encontramos al hermano y a la hermana en Cristo y le pedimos: por favor, ayúdenos a orar. Sí, hermana, estamos orando, no fastidie tanto. Pero lo que está haciendo esa persona es la misma actitud de la mujer con el flujo de sangre. Su desesperación era tanta que se arriesgó a ser pisoteada y muerta en el abrir el camino para tocar el manto de Jesús. Y muchos de nosotros hoy estamos en esa misma desesperación. Hay muchos que no lo decimos, pero que nuestro cuerpo y nuestras acciones y nuestra ansiedad y nuestra preocupación nos demuestran lo contrario. Estás desesperado, estás con un dolor que no lo puedes mantener y lo que está pidiendo es ayuda, alguien que me socorra, alguien que esté socorriendo y ministrando a mi necesidad. Mi hermano, en conclusión, ¿cuáles son las lecciones para nosotros hoy? La historia nos anima a acercarnos a Jesús con fe, a creer en su poder para sanar y transformar nuestras vidas. Nos invita a actuar sobre nuestra fe, buscando a Jesús con un corazón sincero y confiado en su gracia. Creer que Él puede obrar milagros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Hermano, el problema de la mayoría de nosotros, los cristianos modernos, es que no creemos ya en milagros. Y déjame decirle esto, que lo he dicho una vez y lo vuelvo a repetir otra vez. Usted no cree, mi hermano, que es un milagro que usted despierte al nuevo día. Amén. Amén. Ya es un milagro. Porque ¿cuántas personas se quedan en el sueño profundo? Un ataque masivo al corazón o al cerebro y despertaron tiesos. Otros en una clínica, en una sala de cirugía, en un ventilador de oxígeno y ya no vuelven. Por eso, mi hermano y mi hermana, si usted no cree en milagros, a partir de mañana cuando amanezca, empieza a creer en milagros. Amén. El hecho de respirar, el hecho de despertar es un milagro. Amén. Gracias. El hecho de salir a trabajar y volver a la casa es un milagro. Gracias, Señor. El hecho de tener comida, de tener techo, de tener trabajo, de tener familia, es un milagro de Dios todos los días. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, lo primero que usted y yo tenemos que empezar a volver a tener en cuenta es que tenemos que creer que Él puede. ¿Quién es Él? Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. Él puede obrar milagros en nuestras vidas, sanarnos nuestras enfermedades físicas, nuestras enfermedades emocionales y nuestras enfermedades espirituales. Porque la salud de Dios, la salud de Cristo es integral. Nos enseña a actuar sobre nuestra fe, no quedarnos solo en la creencia, sino buscar a Jesús con valentía y confianza, mi hermano y mi hermana.
Cuando usted y yo buscamos a Jesús con valentía, con determinación, las cosas se dan. Amén. Confiar en su gracia. Reconocer que nuestra salvación y sanidad vienen de Él por su gracia y por su infinita misericordia. Y lo más importante, mi hermano, que era porque Jesús, si sabía que Él había sanado a esa persona, que el poder había salido de su cuerpo cuando se tocó el borde de su manto, es por algo que es muy real y muy necesario para dar testimonio, Amén. para compartir con otros las maravillas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Todos los días Dios hace milagros en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros demos testimonio de que el poder que actúa en mí no es la vitamina que me tomé en la mañana, que el poder que actúa en mí no fue el café que me tomé en la mañana, porque eso es lo que decimos. Ay, el café me despertó, pastor. ¿Cuál café? El que te despertó fue Jesucristo, papá, el dueño de la vida. No le dé el poder al café, no le dé el poder a la vitamina, no le dé el poder al doctor, no le dé el poder al gobierno, no. El testimonio es para darle la gloria a Dios, para decir que Él es el poderoso, que Él es el soberano, que Él es el omnipotente, que Él es el que da la vida, que Él es el que produce todo en nosotros. Este es el deseo de Dios, que usted crea nuevamente en los milagros, que usted actúe su fe en ese poder que Cristo nos da, que usted confíe en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso y que usted y yo demos testimonio de su poder todos los días con la gente y que Dios y Jesucristo se lleven la gloria, la honra y el honor por siempre. Amén. Si le crees a Dios, mi hermano y mi hermana, hoy puedes recibir un milagro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo lo creo, mi hermano. Me quedaría aquí toda la tarde y toda la noche hablando de los milagros de los cuales yo soy testigo, del poder de Dios. Pero es porque le creo. Cuando usted le cree a Dios, los milagros suceden. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro esta tarde? Amén. ¿Cuántos familiares que no están aquí presentes necesitan un milagro? Amén. Tenemos un ejército de personas de las cuales se puede obrar un milagro a través de su fe, de nuestra fe. Por eso esta canción nos prepara para recibir el milagro, si así tú lo crees. Levántate y canta conmigo esta canción en fe y después se abre